¿Alguna vez saliste de una conversación sintiéndote extrañamente culpable, sin saber exactamente por qué? La manipulación más peligrosa no empieza con un grito ni con una amenaza. Empieza con una sonrisa, una mirada serena y una pregunta aparentemente inocente. Creemos que los manipuladores son monstruos evidentes, pero los verdaderamente hábiles nunca actúan así. Ellos no te atacan, te involucran. Hacen que tú mismo dudes de tu cordura. Como decía Marco Aurelio mientras gobernaba el imperio más complejo del mundo, quien controla tu interpretación de la realidad, ya controla una parte de ti. Los manipuladores no quieren ganar una discusión, quieren que veas el mundo a través de sus ojos, destruyendo tu autoestima, dominio mental, desarrollo personal y habilidad emocional en el proceso. Si te has sentido ansioso, inseguro o emocionalmente vacío después de hablar con ciertas personas, hoy tu perspectiva va a cambiar para siempre. Hoy en Dominio Mental, vas a examinar las 5 preguntas trampa que la gente usa para debilitarte todos los días, y descubrirás la respuesta estoica exacta para desarmarlos con una calma que los dejará sin palabras. Quédate hasta la última pregunta, porque es la que más usas sin darte cuenta y la que está drenando tu amor propio y dominio emocional. Pregunta 1. ¿Por qué te tomas todo tan a pecho? Esta es la trampa de la invalidación. Te hacen daño y, cuando reaccionas, el problema ya no es lo que ellos hicieron, sino tu reacción. Te hacen dudar de tu propia sensibilidad para que dejes de poner límites. La verdad cruda, quien te dice esto no quiere que seas menos sensible, quiere que seas más sumiso. El consejo, Séneca decía que sufrir por opiniones ajenas es una pérdida de tiempo. Tu dolor o tu molestia son reales. No necesitas permiso de nadie para validar lo que sientes. ¿Cómo responder? Firme y estratégico, en lugar de justificarte o enojarte, míralos fijamente y di con total calma. No me lo tomo a pecho. Simplemente no tolero que me traten así. Hablemos del hecho, no de mi reacción. Eso destruye el juego. Regresas el foco al error de ellos. Pregunta 2. ¿Estás seguro de que puedes con eso? Solo me preocupo por ti. El falso altruismo. Es la peor forma de manipulación porque se disfraza de amor. La usan familiares, amigos o parejas inseguras. No quieren que fracases, tienen pavor de que tengas éxito y los dejes atrás. Siembran la semilla de la duda en tu mente para que te quedes pequeño, a su nivel. La verdad cruda, la baja autoestima de los demás no puede ser el límite de tu crecimiento. El consejo, Epicteto enseñaba que hay cosas bajo nuestro control y otras que no. Tu capacidad está bajo tu control, la opinión de ellos, no. Tu mente debe ser una fortaleza impenetrable ante las dudas ajenas. ¿Cómo responder? Firme y estratégico, con una sonrisa ligera y voz pausada. Agradezco tu preocupación, pero prefiero descubrir mis propios límites intentándolo, en lugar de asumirlos antes de empezar. Pregunta 3. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? La trampa del cobro de facturas. El manipulador nunca da nada gratis, cada favor es un pagaré que usará cuando necesite romper tus límites. Te hacen sentir que les perteneces por un acto del pasado. La verdad cruda, un favor que se cobra con sumisión no fue un acto de bondad, fue una transacción comercial oculta. El consejo, Marco Aurelio el emperador escribía que el hombre sabio hace el bien porque es su naturaleza, como la vid que da uvas, sin esperar nada a cambio. Quien te echa en cara lo que hizo, no tiene virtud. ¿Cómo responder? Firme y estratégico sin alterarte, separando el pasado del presente. Aprecio sinceramente lo que hiciste por mí en su momento, y siempre te lo agradeceré. Pero mi gratitud no incluye hacer algo que va en contra de mis principios hoy. Pregunta 4. ¿Por qué siempre tienes que cambiar las cosas? La resistencia al cambio. Esta pregunta busca activar tu culpa social. La sociedad, tu entorno o tu familia rota quieren que sigue siendo predecible para ellos. Si tienes ansiedad, si te sientes vacío y decides empezar a ir al gimnasio, a leer, a meditar o a alejarte del drama, te dirán que has cambiado, como si fuera un insulto. La verdad cruda, te quieren roto porque así eres más fácil de manejar. Tu evolución les recuerda su propio estancamiento. El consejo, filosofía general: el universo es cambio constante. Quien no cambia, se pudre. Tu único deber es con tu excelencia personal, arete.
¿Cómo responder? Firme y estratégico con orgullo y serenidad. Estoy cambiando porque mi meta es crecer, no quedarme en el mismo lugar para siempre. Deberías intentar lo mismo. Pregunta 5. ¿No crees que estás siendo un poco egoísta? Hemos llegado a la pregunta más peligrosa de todas. El arma definitiva para destruir el amor propio de las personas inseguras. Te llaman egoísta no porque lo seas, sino porque por fin dejaste de ser esclavo de sus prioridades. Para un manipulador, egoísmo significa que estás pensando en ti, en lugar de pensar en ellos. La verdad cruda, cuidar de tu paz mental, de tu tiempo y de tu salud emocional no es egoísmo. Es justicia distributiva contigo mismo. Si tú estás roto, no puedes ayudar a nadie. El consejo, Marco Aurelio decía, retírate dentro de ti mismo. La fuente del bien está allí, y es capaz de brotar continuamente si sigues cavando. Tu primera responsabilidad es proteger tu fuente. ¿Cómo responder? La estocada final estoica mirándolos a los ojos, sin parpadear, con un tono de voz inquebrantable. Si priorizar mi salud mental y respetar mis propios límites es ser egoísta, entonces aceptó el término. No voy a disculparme por cuidarme. A partir de hoy, cuando escuches estas preguntas, ya no sentirás esa punzada de ansiedad en el estómago. Sentirás alivio. Sabrás exactamente qué juego están jugando y tendrás el escudo de la razón mental para protegerte. No tienes que gritar, no tienes que pelear. Tu mayor victoria es mantener la calma mientras ellos pierden el control al ver que ya no pueden manipularte. Tu mente es tu territorio. Tu dominio es absoluto. Si este video te ha traído claridad, si has sentido que por fin alguien entiende esa carga que llevabas y te ha dado las herramientas para liberarte, haz dos cosas ahora mismo. Primero, dale me gusta al video, no para nosotros, sino para que el algoritmo le muestre esto a otra persona que hoy mismo está sufriendo en silencio por culpa de la manipulación. Y segundo, comenta abajo, mi mente es mi territorio. Al escribirlo, estás sellando un compromiso contigo mismo para aplicar esta sabiduría desde hoy. Suscríbete a Dominio Mental para seguir forjando una mentalidad fuerte, ganadora, inquebrantable y libre. Nos vemos en el próximo video. Mantente firme y no te dejes manipular nuevamente.